Mi nombre es Julio Saúl Tonoc Chamines. En esta ocasión vengo a hablar sobre la tarea número uno, sobre la tipificación del monopolio, la defraudación tributaria y la violación a la Constitución. Vamos a empezar con el monopolio, que un hecho real que se ha vivido en Guatemala sobre el monopolio es la absorción que tuvo la despensa familiar con las despensas del ahorro. Eh, En el Código Penal la encontramos tipificada en el artículo 440 y nos dice que el monopolio es de propósito y es absorber a la competencia en sí para su propio beneficio o absorber alguna, sí, como competencia para tener el mismo producto y solo él venderlo y solo él tenerlo. Entonces, también lo encontramos en la Constitución, en su artículo 130, que nos dice explícitamente la prohibición del monopolio. Eh, un, el sujeto pasivo sería la nación, porque es quien sufre de los altos precios o los altos precios que tiene la empresa que solo tiene ese producto. El sujeto activo activo sería el comerciante o la empresa que absorba a otras para su propio beneficio, que las suba de precio porque es el único que puede venderlas y es el único que puede proveer. El bien jurídico tutelado sería la economía nacional, y esta tiene una pena de 6 meses a 5 años y una multa de 500 a 10,000 quetzales. Ahora vamos a hablar sobre la defraudación tributaria. Uno de los hechos reales que me permito compartir es de uno de mis familiares que ha sufrido defraudación tributaria por parte de su contador. Pues el contador solo venía a traer el dinero y sus honorarios a cada cierto tiempo, y pues después de pasar unos años él se empezó a preocupar de cómo iban sus cuentas. Entonces le empezó a preguntar, lo cual el contador decía que estaban bien, que estaban bien. Entonces pues él se abocó a otro contador para preguntarle cómo iba, y pues así llegaron a la conclusión de que no se había pagado todos los años anteriores. Entonces él sufrió defraudación tributaria y también un tipo de estafa, pero eh, pues yo lo considero defraudación tributaria porque el contador fue el que no, digamos, como que no se le pagó a la SAT, como por ejemplo a la superintendencia tributaria. Entonces lo que nos tipifica en el Código Penal, en su artículo 358, es la ocultación, el engaño a la obligación tributaria. Entonces lo considero que es defraudación tributaria. Eh, pues mi familiar, digamos, fue a preguntar a Guate, si no estoy mal, y pues le dijeron que tenía que pagar todos los meses con una multa a la cual ascendía a más de 100,000 quetzales, si no estoy mal. Entonces él pidió un préstamo y pues hasta el día de hoy lo sigue pagando. El sujeto pasivo es la persona engañada en este caso, o sería él, eh, sería la superintendencia de administración tributaria. Eh, el sujeto activo sería la persona que desea engañar de forma dolosa a la administración tributaria. Uno de los bienes jurídicos tutelados sería el comercio del país, ya que con esos impuestos pues se hacen muchas cosas en el país. La pena a imponer es de 6 años, y con una como que multa equivalente a la, al impuesto, al impuesto omitido que se quiso evitar. El caso de que no fuera ciudadano guatemalteco, entonces sería estas dos más la expulsión del territorio de Guatemala. Ahora vamos a ver sobre la violación a la Constitución. La violación a la Constitución nos dice que es la contraveniencia, la contravención a la Constitución, o creando leyes para dejar un poquito fuera, ya que sabemos que la Constitución en el orden jerárquico que tenemos es la mayor. Entonces creando leyes es como decir que no dejamos a un lado eso. Entonces no se puede.
Uno de los casos más reales que se dio en Guatemala fue la ley que se creó a favor del aborto, cosa que la Constitución protege, diciendo que la vida es algo muy importante, digamos, para cada habitante. Entonces es algo que va en contra de la Constitución y es inconstitucional. Lo encontramos tipificado en el artículo 380 del Código Penal y nos dice que es algo, que son leyes sin autorización y que van en contra de la Constitución. El sujeto pasivo sería la Constitución o el mismo Estado que protege y vela por el ciudadano, y al mismo tiempo creando las leyes que van en contra y ya como que dejan a un lado la Constitución. El sujeto activo serían los diputados, que crean las leyes que van en contravención a la Constitución. El bien jurídico tutelado es el orden constitucional, ya que como sabemos pues que como lo decía anteriormente, en el orden jerárquico, la Constitución es nuestra ley suprema y no puede ser violada por ninguna de las otras. La pena a imponer de este delito es de 3 años a 10 años, dependiendo el criterio que tome el juez. Muchas gracias y eso fue todo.